¿Qué tal, compañeros? Es un gusto saludarles, ingeniero Lester. De igual manera es un gusto saludarle. En esta oportunidad, nuestro proyecto va a tratar sobre la ecuación de Laplace aplicada a una placa cuadrada con una temperatura. ¿Qué es la ecuación de Laplace? En cálculo, la ecuación de Laplace es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden de tipo elíptico que recibe ese nombre en honor al físico y matemático Pierre-Simon Laplace. La ecuación de Laplace aparece modelando varias situaciones físicas que no dependen del tiempo. Puede denotar la temperatura en la ley de Fourier en transferencia de calor, o la concentración química en la ley de Fick de fusión, o el potencial electrostática en la ley de Ohm de conducción. Ahora bien, presentaremos el planteamiento de nuestro problema, y dice de la siguiente manera. Tenemos en una placa cuadrada de 0.20 metros por 0.20 metros con tales bordes. Nuestro primer borde es OA, como pueden ver aquí en la gráfica, OA, AB, BC y CO. Se mantienen a temperatura cero los siguientes bordes: AB, BC y CO. Y el borde OA se somete a una temperatura de U de x, 0 igual a 150 seno de pi x partido 20 grados centígrados. Ahora el problema nos pregunta determinar el flujo de temperatura de la placa cuadrada en estado estacionario de acuerdo a la función general. Si la U de x es una ecuación definida en cada punto de una región del plano y su contorno, la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas y en dos dimensiones presenta la forma general: segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y, todo eso igual a cero. Se trata de calcular u de x, y en cada punto de la región con las condiciones de frontera siguiente: u de 0, y igual a 0, u de a, y igual a 0, u de x, b igual a 0, u de x, 0 igual a una función en términos de x. Bien, lo que, los valores de la frontera lo que nos trata de decir es que cuando x toma el valor de 0, acá en la gráfica pueden ver, cuando x está aquí toma el valor de 0, nuestra temperatura en este borde será 0. Y cuando x toma el valor de a, aquí, x toma el valor de a, nuestra temperatura en este borde será 0. Y en nuestra tercera condición, y es el que toma un valor, pero aquí en este caso es b. Y como pueden ver, si y toma el valor de b, aquí también nuestra temperatura será 0. Ahora en nuestra cuarta condición, u de x, 0 es igual a f de x, quiere decir que acá en esta parte de la placa sí habrá una temperatura, pero que estará en función de x. Ahora bien, derivando dos veces con respecto a cada variable y sustituyendo en la ecuación, resulta que f' de x por g de y más f de x por g' de y va a ser igual a 0. Ahora lo que haremos es despejar esta parte de la ecuación, o pasarla más bien dicho a este lado, y nos quedará de la siguiente manera: menos f de x por g' de y. Ahora lo que haremos es pasar este f de x de este lado, y lo que pasará es que va a pasar dividiendo a f' de x, y ahora este g de y pasará de este otro lado, pero como acá está multiplicando, pasará a dividir a menos g' de y aquí está, como pueden ver aquí está, y eso lo igualamos a la constante de separación lambda. Ahora bien, aquí después de hacer eso nos quedan dos ecuaciones, una en términos de x y otra en términos de y. Tomaremos esta primera ecuación f' de x, y lo que haremos es pasar esta f de x
a multiplicar a lambda y queda de la siguiente manera. F b' de x igual a lambda por f de x. Ahora pasaremos esta parte de la ecuación de este otro lado y pasará restando y nos queda f b' de x menos lambda por f de x igual a 0. Ahora bien, como ustedes saben que e a la mx o Euler a la mx es una solución de la ED en términos de x, podemos expresar esta ecuación que está acá, la ecuación f b' de x menos lambda por f de x igual a 0, lo podemos expresar todos en términos de Euler. Y nos queda de la siguiente manera. M al cuadrado por e a la mx menos lambda por e a la mx igual a 0. Ahora, como todos sabemos, lambda puede tomar tres valores. Uno cuando es igual a 0, otro cuando lambda es igual a alfa cuadrado y otro cuando lambda es igual a menos alfa al cuadrado. Y entonces evaluaremos el primer caso, cuando lambda toma el valor de 0. Y teniendo ya esta ecuación de f' de x menos lambda por f de x igual a 0 en términos de Euler, que está acá, como pueden ver está acá, sacaremos nuestro factor común, que será e a la mx, multiplicado por m menos lambda igual a 0. Como decíamos, o como veíamos en las clases anteriores que se nos han impartido, e a la mx nunca va a ser 0. Lo único que puede hacer 0 es esta parte de la ecuación m menos lambda. Esta parte sí puede ser 0. Entonces buscaremos hallar el valor que m puede tomar. Pero en este caso, lambda, como ya sabemos, lambda, estamos evaluando el primer caso de lambda y lambda es igual a 0. Sustituimos a lambda por el 0 y nos queda m cuadrado menos 0 igual a 0. Despejamos para m y nos queda que m va a ser igual a 0. Y cuando lambda es igual a 0, sabemos que tenemos una solución general, que es esta que está acá, x igual a c sub 2 de x más c sub 1. Ahora pasaremos a evaluar o a despejar o a trabajar, mejor dicho, nuestra ecuación que está en términos de y. Tenemos aquí a menos g' de y igual a lambda por g de y. Pasaremos a g' de y a este lado, a este lado, a este lado, y nos quedará que g' de y más lambda por g de y va a ser igual a 0. Y como ya les había mencionado anteriormente, esta ecuación puede representarse en términos de Euler y tenemos lo siguiente: m cuadrado por e a la my menos lambda por e a la my igual a 0. Sacamos nuestro factor común, e a la my por m cuadrado más lambda igual a 0. M cuadrado más 0 es igual a 0. Despejamos para m y nos toca que m es igual a 0. Entonces nuestra solución general de esta es c sub 4y, c sub 4 por y más c sub 3. Y la solución de la función u es la multiplicación de la función en términos de x y la función en términos de y. Y aquí tenemos u1, u sub 1 igual a x por y. Y nos queda expresado de la siguiente manera. Acá está u de x, y es igual a c sub 2 de x más c sub 1 por c sub 4 de y más c sub 3. Ahora evaluaremos el caso 2 cuando lambda es igual a alfa al cuadrado mayor a 0. Tenemos nuestra ecuación f' de x menos lambda por f de x igual a 0. Lo expresaremos en términos de Euler y nos queda lo siguiente: m al cuadrado por e a la mx menos lambda por e a la mx igual a 0. Sacamos nuevamente factor común, e a la mx por
m cuadrado menos lambda igual a 0. Aquí lambda tomará el valor de alfa cuadrado y nos queda de la siguiente manera, m cuadrado menos alfa cuadrado igual a 0. Despejamos para m y nos toca que m es igual a alfa. Y como ya se nos había enseñado anteriormente que cuando lambda es igual a alfa cuadrado, nuestra solución general queda en términos de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Y nos queda de la siguiente manera, c sub 5 por coseno hiperbólico de alfa x más c sub 6 por seno hiperbólico de alfa x. Ahora pasamos del lado de este lado a, eh, a trabajar la ecuación g' de y más lambda por g de y igual a 0. Lo expresamos nuevamente en términos de Euler, m elevado al cuadrado por e a la my más lambda por e a la my igual a 0. E a la my por m cuadrado más alfa igual a 0. Aquí alfa toma nuevamente el valor de alfa cuadrado y nos queda que m cuadrado más alfa cuadrado es igual a 0. Despejamos para m y nos queda una solución compleja o imaginaria. Nos queda m es igual a alfa i. Y la solución general para los números complejos o una solución compleja es la siguiente. Y va a ser igual a c sub 7 por coseno de alfa y más c sub 8 por seno de alfa y. Y la solución de la función u es igual a la multiplicación de la función x por la función y. Aquí en este caso le llamamos u sub 2 y es igual a x por y. Y nos queda expresado así de esta siguiente manera. U de x, y es igual a c sub 5 coseno hiperbólico de alfa x más c sub 6 por seno hiperbólico de alfa x por c sub 7 coseno de alfa y más c sub 8 por seno de alfa y. Ahora pasaremos al tercer caso, que cuando lambda toma el valor de menos alfa cuadrado menor a 0. Tenemos f b' de x menos lambda por f de x igual a 0. Lo expresamos nuevamente en términos de Euler, m cuadrado e a la mx menos lambda por e a la mx igual a 0. Sacamos factor común nuevamente, tenemos e a la mx por m cuadrado menos lambda igual a 0. Lambda aquí toma el valor de menos alfa cuadrado, pero como tenemos este signo menos por el signo menos que tiene el alfa cuadrado, nos queda m cuadrado más alfa cuadrado igual a 0. Despejamos para m y nos queda nuevamente una solución compleja. Nos queda alfa i, y como había mencionado anteriormente, cuando nos queda una expresión compleja, tenemos la siguiente solución general. C sub 9 coseno de alfa x más c sub 10 seno de alfa x. Vamos con la siguiente ecuación, que es g b' de y más alfa por g de y igual a 0. M cuadrado por e a la my más alfa por e a la my igual a 0. Sacamos factor común, e a la my por m cuadrado más lambda igual a 0. M cuadrado menos alfa cuadrado igual a 0. Despejamos para m y obtenemos a alfa. Y vemos que m toma el valor de alfa y tenemos nuestra solución general expresada de la siguiente manera. C sub 11 por coseno hiperbólico de alfa y más c sub 12 por seno hiperbólico de alfa y. Y nuestra solución de la función u3 es igual a la función en términos de x por la otra función en términos de y. Y aquí lo expresamos de esta manera. U de x, y es igual a c sub 9 por coseno de alfa x más c sub 10 por seno de alfa x por c sub 11 coseno de hiperbólico de alfa y más c sub 2 por seno hiperbólico de alfa y. Ahora, al haber evaluado los valores que lambda puede tomar, obtenemos nuestra solución general con respecto al problema y que será la suma de la solución de la función u1 más u2 más u3 y acá
abajito aquí en lo siguiente tenemos expresado ya toda la solución general, que queda de la siguiente manera: c sub 2x más c sub 1 por c sub 4y más c sub 3 más c sub 5 por coseno hiperbólico de alfa x más c sub 6 por seno hiperbólico de alfa x por c sub 7 por coseno de alfa y más c sub 8 por seno de alfa y más c sub 9 por coseno de alfa x más c sub 10 por seno de alfa x por c sub 11 coseno hiperbólico de alfa y más c sub 12 por seno hiperbólico de alfa y. Y bueno, esto sería nuestra solución general. Ahora le dejo el tiempo a mi compañero para que pueda pasar a evaluar las condiciones de frontera. Muchas gracias. Es un gusto saludarlos, compañeros e ingeniero. Yo voy a seguir explicando sobre nuestro proyecto. Como mi compañero ya explicó de dónde salió la ecuación, entonces yo voy a explicar lo que son las condiciones. Tenemos la primera condición. Cuando u de 0, y igual a 0. Sabemos que x toma el valor de 0. Entonces sustituimos 0 donde exista x. Tenemos de la siguiente manera: u x, y es igual a c sub 2 por 0 más c sub 1 multiplicado por c sub 4y más c sub 3 más c sub 5 coseno hiperbólico de alfa por 0 más c sub 6 seno hiperbólico de alfa por 0 multiplicado por c sub 7 coseno de alfa y más c sub 8 seno de alfa y más c sub 9 coseno de alfa por 0 más c sub 10 seno de alfa por 0 multiplicado por c sub 11 coseno hiperbólico de alfa y más c sub 12 seno hiperbólico de alfa y. Reduciendo términos nos queda de la siguiente manera: ux, y igual a c sub 1 multiplicado por c sub 4y más c sub 3 más c sub 5 multiplicado por c sub 7 coseno de alfa y más c sub 8 seno multiplicado por alfa y más c sub 9 multiplicado por c sub 11 coseno hiperbólico de alfa y más c sub 12 seno hiperbólico de alfa y. Por independencia lineal, c sub 1, c sub 5 y c sub 9 se hacen 0. U, x, y es igual a c sub 2x más 0 multiplicado por c sub 4y más c sub 3 más 0 coseno hiperbólico de alfa x. Sabemos que esto está multiplicado por 0, se nos hace 0. Más c sub 6 seno hiperbólico de alfa x multiplicado por c sub 7 coseno de alfa y más c sub 8 seno de alfa y más 0 coseno de alfa x más c sub 10 seno de alfa x multiplicado por c sub 11 coseno de alfa y más c sub 12 seno hiperbólico de alfa y. Nos queda de la siguiente manera: u x, y es igual a c sub 2x multiplicado por c sub 4y más c sub 3 más c sub 6 seno hiperbólico de alfa x multiplicado por c sub 7 coseno de alfa y más c sub 8 seno de alfa y más c sub 10 seno de alfa x multiplicado por c sub 11 coseno hiperbólico de alfa y más c sub 12 seno hiperbólico de alfa y. Al multiplicar las constantes que tenemos nos queda lo siguiente. Aquí podemos observar la multiplicación de estas constantes, que b sub 1 es igual a c sub 4 por c sub 2, b sub 2 es igual a c sub 2 por c sub 3, b sub 3 es igual a c sub 6 por c sub 7, b sub 4 es igual a c sub 6 por c sub 8,
B sub 5 es igual a C sub 10 por C sub 11. Y B sub 6 es igual a C sub 10 por C sub 12. Sustituyendo el resultado de la multiplicación de las constantes, nos queda de la siguiente manera el resultado de la primera condición. Entonces sustituimos. Ux, y es igual a x multiplicado por b sub 1, y más b sub 2, más seno hiperbólico de alfa x multiplicado por b sub 3 coseno de alfa y, más b sub 4 seno de alfa y, más seno de alfa x multiplicado por b sub 5 coseno de alfa, coseno hiperbólico de alfa y, más b sub 6 seno hiperbólico de alfa y. Ese sería nuestro resultado de la primera condición que nos dan. Tenemos la segunda condición. U cuando x vale a, y es igual a 0. Hacemos la respectiva sustitución. Ux, y es igual a multiplicado por b sub 1, y más b sub 2, más seno hiperbólico de alfa multiplicado por a, multiplicado por b sub 3 coseno de alfa y, más b sub 4 seno de alfa y, más seno de alfa de a, multiplicado por b sub 5 coseno hiperbólico de alfa y, más b sub 6 seno hiperbólico de alfa y, por independencia lineal. B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4, B sub 5 y B sub 6 no se hacen 0 porque serán nuestras soluciones no trivial. Seno de alfa sí puede ser 0, por lo que alfa de a debe ser un múltiplo de pi, entonces alfa tiene infinitos valores. Tenemos de la siguiente manera: a por alfa de n es igual a npi. Nos queda de la siguiente manera el despeje de alfa n. Alfa n es igual a npi dividido a. De esto resulta un número infinito de soluciones del tipo u x, y igual a seno de npi dividido a por x multiplicado por a sub n coseno hiperbólico de npi dividido a por y, más b sub n seno hiperbólico de npi dividido a por y. Esa sería nuestra solución de la segunda condición. Ahora evaluamos la tercera condición. U x, b igual a 0 cuando y es igual a b. Entonces realizamos la respectiva sustitución. Nos queda de la siguiente manera: u x, b es igual a seno de npi dividido a por x multiplicado por a sub n coseno hiperbólico de npi dividido a por b, más b sub n seno hiperbólico de npi dividido a por b. Nos queda de la siguiente manera: despejada y simplificada. A sub n coseno hiperbólico de npi dividido a por b, más b sub n seno hiperbólico de npi dividido a por b es igual a 0. Aquí lo que tenemos que hacer es despejar a b sub n. Nos queda de la siguiente manera: a sub n coseno hiperbólico de npi dividido a por b dividido seno hiperbólico de npi dividido a por b. Sabemos que coseno hiperbólico y dividido seno hiperbólico es igual a cotangente hiperbólico. Entonces nos queda de la siguiente manera: b sub n es igual a menos a sub n cotangente hiperbólico de npi dividido a por b. Entonces realizamos la respectiva sustitución de b sub n. Nos queda de la siguiente manera: ux, y es igual a seno de npi dividido a por x multiplicado por a sub n coseno hiperbólico de npi dividido a por y menos a sub n cotangente hiperbólico de npi dividido a por b, seno hiperbólico de npi dividido a por y. Ux, y es igual a sub n seno de npi dividido a por x coseno de npi dividido a por y
menos cotangente hiperbólico de npi dividido a por b, seno hiperbólico de npi dividido a por y. Ahora se aplica el principio de superposición. Cuando n vale de 1 hasta infinito, la solución completa será una sumatoria de todas estas. Entonces la solución nos quedaría de la siguiente manera: ux, y es igual a la sumatoria cuando n es igual a 1 tiende al infinito, a sub n seno de npi dividido a por x, multiplicado por coseno hiperbólico de npi dividido a por y, menos cotangente hiperbólico de npi dividido a por b, multiplicado por seno hiperbólico de npi dividido a por y. Ese sería nuestro resultado de la tercera condición. Cuarta condición: ux,0 es igualado a una función f de x cuando y toma el valor de 0. Copiamos la solución de la condición número 3, que quedaría de la siguiente manera: ux, b es igual a sub n seno por npi dividido a por x, multiplicado por coseno hiperbólico de npi dividido a por y, menos cotangente hiperbólico de npi dividido a por b, multiplicado por seno hiperbólico de npi dividido a por y. A la hora de sustituir valores donde exista y, sabemos que coseno hiperbólico de npi dividido a por 0, esto nos da 1, y 1 multiplicado por a sub n seno de npi dividido a por x nos da el mismo término. Vamos al otro lado: menos cotangente npi dividido a por b, multiplicado por seno hiperbólico de npi dividido a por 0. Sabemos que seno hiperbólico de 0 nos da 0. Entonces toda esta expresión nos hace 0. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: f de x igual a la sumatoria de n igual a 1 tiende al infinito, a sub n seno de npi dividido a por x. Despejando lo que es a sub n, obtenemos que 2 dividido a la integral de 0 a f de x seno de npi dividido a por x por un de x. Eso sería todo. Dejo el tiempo a mi compañero. Gracias. Bueno, es un gusto poder saludarle, ingeniero, compañeros y compañera. En este momento voy a continuar explicando la integral de nuestro proyecto, que es AN igual a 2 partido A por la integral evaluado de a 0 por la función x por el seno de npi partido A por x por d de x, en el cual vamos a sustituir a n igual a 0, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con a n igual a 2 partido 20 por la integral de 20 a 0, ¿verdad? Por 150 por el seno de nx partido 20 por el seno de n por pi partido 20 de x por d de x. En este caso vamos a continuar con an igual a 15 por la integral definida de 20 a 0 por el seno de pi por x partido 20 por el seno de npi partido 20 por x por d de x. En esta ecuación vamos a dar el valor a n igual a 0. Entonces, al sustituir n, vamos a sustituir por 0. Entonces ya sabemos que toda cantidad o todo valor multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces en este caso nuestro valor va a ser igual a 0. Vamos a continuar sustituyendo, ¿verdad? Cuando n es diferente de 1, se tiene la siguiente integral, en el cual 15 an es igual a 15 por la integral de 20 a 0
por un medio del coseno de pi partido 20 por x menos n pi partido 20 de x menos el coseno por pi partido 20 de x más n pi partido 20 por d de x. Aquí vamos a evaluar cuando n es diferente de 1. Entonces vamos a continuar con an, que es igual a 15 medios por la integral de 20 a 0, evaluado de 20 a 0 por el coseno de pi partido 20 por x menos n pi partido 20 por x por d de x, menos la integral de 15 medios por la integral evaluada de 20 a 0 por el coseno de pi partido 20 por x más n pi partido 20 por x por d de x. Y si se preguntarán por qué tenemos 15 medio si arriba teníamos 15, ¿verdad? Pues es por el motivo del cual ese medio lo podemos sacar de la integral, y al sacarla podemos hacer la solución de esa multiplicación, que sería 15 medio. Es por el motivo por el cual tenemos 15 medio. Entonces continuamos. AN es igual a 15 medio de v por la integral definida de 20 a 0 por el coseno de u por d de x menos 15 medio de la integral de 20 a 0 por el coseno de v por d de x. En este caso tenemos que poder realizar una derivación, ¿verdad? En el cual, para poder definir u, la derivada de u y la derivada de b. Y a continuación pasamos a la siguiente diapositiva, que en el cual ya tenemos la derivación de u y la de b, pero empezamos con la derivada de u. U dice que es pi partido 20 por x menos pi por menos n pi partido 20 por x, y la derivada de u quedaría igual pi partido 20 menos n por pi partido 20 por d de x. Esta x, como estamos derivando con respecto a x, tiende a ser una constante, entonces tiende a ser 0. Entonces por eso es que queda nuestra d de u queda igual a pi partido 20 menos n pi partido 20 por d de x. Y al despejar d de x, como estas ecuaciones están multiplicando de x, al otro lado pasarían a dividir. Entonces nos quedarían d de u partido pi partido 20 por 1 menos n es igual a d de x. Y efectuamos nuestra derivada de b, que sería igual a pi partido 20 por x más n pi partido 20 de x. Derivada de b sería igual a pi partido 20 más n pi partido 20 de dx. Despejamos d de x, entonces este lado está multiplicando, al otro lado pasa a dividir, y nos d de b queda igual d de u partido pi partido 20 por 1 más n igual a d de x. Continuamos con nuestra integral. Entonces al momento de continuar nos queda que an es igual a 15 medio por la integral definida de 20 a 0 por el coseno de u por d de u partido pi partido 20 por 1 menos n menos 15 medio de la integral definida de 20 a 0 por el coseno de b por d de u partido pi partido 20 por 1 más n. Y al momento de continuar, an es igual, como sabemos que, ¿cómo se llama? Podemos despejar esta ecuación, como está dividiendo, el otro pasa a multiplicar, entonces es por eso que quedaría afuera de la integral al momento de que queda 15 medios por 1 partido pi partido 20 por 1 menos n por la integral de 20 a 0 por el coseno de u por d de u menos 15 medios por 1 partido pi partido 20 por 1 más n por la integral definida de 20 a 0 por el coseno de b por d de b. Al momento de sustituir u y b, como habíamos hecho anteriormente la derivada de u y la de b, sustituimos estas derivadas con respecto a u y a b.
quedaría la integral 15 medio por 1 partido pi partido 20 por 1 menos n por el seno de pi partido 20 por 1 menos n menos 15 medios por 1 partido pi partido 20 por 1 más n por el seno de pi partido 20 de x por 1 más n evaluado de 20 a 0. En esta integral, como habíamos mencionado, de que estábamos evaluando de 20 a 0, ¿verdad? Y también decíamos que n era diferente a 0, diferente a 1, perdón. Entonces es por eso que vamos a sustituir los valores y nos quedaría 15 medios por 1 partido pi partido 20 por 1 menos n por el seno de pi por 20 de pi partido 20 por 20 por 1 menos n menos 15 medios por 1 partido pi partido 20 por 1 más n por el seno de pi partido 20 por 20 más 1 más n menos 15 medios de menos 15 medios por 1 partido pi medios por 1 menos n por el seno de 20 por el seno de pi partido 20 por 0. Como anteriormente había dicho que estábamos hablando de 20 a 0, entonces sustituimos 0 en x por 1 menos n por 15 medios por 1 partido pi partido 20 de 1 más n por el seno de pi partido 20 de 0 por 1 más n. Entonces al momento de realizar sustituir valores en esta integral y meterlo en la calculadora, nos queda 0, ¿verdad? ¿Y por qué nos quedará 0? Pues por el mismo motivo de que al momento de sustituir valores, ¿verdad? En esta parte sustituimos 0 y como anteriormente había dicho que todo cantidad o cualquier operación multiplicada por 0 va a ser 0, ¿verdad? Y en el anterior donde sustituimos valores, pues como podemos ver que es 1 menos n y en la otra integral es n más 1 más n y al hacer la resta nos queda 0, entonces por eso es an es igual a 0 y continuamos sustituyendo o dando valor diferente a n, ¿verdad? Continuamos cuando n es igual a 1. Entonces, en el caso anterior era n diferente a 1, ahora es igual a 1. Entonces, an es igual a 15 por la integral definida de 20 a 0 por el seno de pi por x partido 20 por x por el seno de n pi partido 20 por x por el de dx. Entonces, a continuación seguimos desarrollando nuestra integral, que an es igual a 15 por la integral de 20 a 0 por el seno de pi por x partido 20 de x por el seno de n pi partido 20 de x por d de x. an es igual a 15 por la integral de 20 a 0 por el seno de pi partido 20 de x al cuadrado por d de x. Aquí tenemos seno de pi partido 20 por x al cuadrado, porque aquí sacamos factor común que era seno y como tenemos pi por x partido 20 multiplicando, entonces por eso es que lo tenemos elevado al cuadrado y continuamos desarrollándolo. an es igual a 15 la integral de 20 a 0 por 1 medio menos 1 medio del coseno de 2pi partido 20 por x por d de x. Al momento de seguir trabajando en la integral, podemos sacar de la integral este 1 medio y también este menos 1 medio. Entonces continuamos, que nos quedaría 15 por 1 medio, al sacarlo nos queda 15 medio de la integral definida de 20 a 0 por d de x menos 1 medio por 15 menos 15 medio de la integral definida de 20 a 0 por el coseno de pi partido 10 por x por d de x. Y continuamos con an, que es igual a 15 medio de x. Al realizar la integral, d de x tiende a ser x, ¿verdad? Menos 15 medios por el coseno
momento de sustituir los valores en la ecuación, nos queda que AN es igual a 15 medio por 20 menos 1125 partido pi por el seno de pi partido 10 por 20, cerramos corchete, menos, y seguimos sustituyendo 0 en las x, menos 15 medio por 0 menos 1125 partido pi por el seno de pi partido 10 por 0, y como sabemos de que al multiplicar 15 medio por 0 nos queda 0, y menos 1125 pi por el seno de pi partido 10 por 0 nos va a quedar 0. Entonces hacemos la operación en el cual 15 medio por 20 menos 1125 partido pi por el seno de pi partido 10 por 20 nos da igual a 150. Entonces vemos lo que cambia, ¿verdad? Cuando n es diferente de 1, y cuando n es diferente de 1 nos da 0, y cuando n es igual a 1 nos da 150. Entonces ahí vemos la gran diferencia, ¿va? Y como vamos a continuar, entonces en el siguiente mi compañero José Carlos va a continuar con la exposición, ¿verdad? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hacer la demostración de la ecuación de Laplace. Para esto vamos a usar 3 placas de metal, un multímetro con sensor de calor, un ladrillo, una resistencia y electricidad para poder transmitir el calor a las placas. La ecuación de Laplace es una ecuación que está con respecto a x y y. Eso quiere decir que es una ecuación estacionaria que no requiere de tiempo. Podemos colocar las placas y cuando ya esté fluyendo el calor, y no va a importar el tiempo que estén las placas para que la temperatura llegue a se distribuya en la placa. Entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a colocar la placa más delgada y vamos a ver cómo es la distribución del calor en esta placa. Podemos notar en el multímetro que no marca 0 porque este sensor tiene la temperatura ambiente, entonces no puede estar en un 0. Entonces vamos a empezar a tomar la temperatura desde el punto donde se está aplicando. Y podemos observar que está subiendo rápidamente. El calor máximo que puede alcanzar es de 150 grados centígrados. Es como está en el ejercicio y cómo se va a distribuir. Entonces vamos a presionar otra vez. En el punto de aplicación ya llegó a los 150 grados centígrados y ya lo superó. En un punto en la esquina está bajando la temperatura porque ahí la temperatura no se está expandiendo de igual manera. Ahora voy a hacer la prueba con la placa de mayor grosor. Entonces vamos a dejarla calentando un momento porque esta sí lleva más tiempo. Bueno, entonces ya después de haber dado un tiempo para que calentara la placa, debido al grosor, entonces ya podemos hacer otras pruebas. Nos está indicando el multímetro que hay una temperatura ambiente entre los 28 grados, 27 grados es lo que captura el multímetro. 26. Entonces vamos a empezar desde el punto donde aplicamos el calor y podemos observar cómo va subiendo. Hasta llegar a los 150 grados. Probablemente los pase por un poco. Ahí estamos. Entonces ya es gradual en la placa
en cada punto, que va a ir teniendo una temperatura diferente. Por ejemplo, aquí en este punto podemos observar que se quedó en 90 por ahí, promedio 90 a 100 grados. Y si lo hacemos más alejado, en el punto más lejano, podemos observar que hasta está decreciendo la temperatura en el multímetro. Debido a la temperatura que teníamos de temperatura ambiente, es que se mantienen por los 40-50 grados. Pero esto es la demostración o es la prueba de que al aplicar un calor en una placa, en un borde, el calor se va a ir distribuyendo gradualmente dependiendo del punto en el que estemos enfocando nosotros nuestro termómetro o de donde estemos tomando la temperatura. Entonces, con eso concluimos el experimento. Luego vamos a tener una hoja de discusión de resultados y por qué excede el calor o por qué en estos bordes mantiene una temperatura siempre arriba de la temperatura promedio que teníamos al principio. Entonces, con eso concluimos.